Bueno, para los que no me conocen, igual varios somos conocidos, yo soy Nadia Hefner, diseñadora de experiencias, podríamos decirle, y actualmente estoy trabajando en Infosys, en el área de UX UI, que es una empresa local de acá de Marden, ¿sí? Que desarrolla productos digitales. Y bueno, como decía Cande, la idea ahora era ver un poquito, o sea, la última charla que estuvo también Marcos dándola, donde vimos un poquito de las diferentes metodologías ágiles de diseño, la idea era ver un poquito cómo no hay una única forma, digamos, de aplicar UX y repasar igualmente todas las fases del diseño centrado en las personas, ¿sí? Y para empezar les voy a contar un poquito de mí, de dónde vengo. A ver, ¿qué va? Bueno, yo soy de Bahía Blanca originalmente, me fui a estudiar a La Plata, diseño y comunicación visual. Puse esta foto porque es el momento más feliz de toda la carrera, creo, cuando me recibí. Y, y cuando, digamos, la idea es como contar ese camino de cómo llegué a la parte de UX y de diseño digitales, porque en aquel momento no se hablaba mucho de esto de diseñar centrado en las personas. Pero realmente, digamos, en la carrera de la Universidad de La Plata es como bastante conceptual y cuando tuve que hacer la tesis para recibirme, había como dos ejes, ¿sí? La parte más de eje de proyecto, más la parte de hacer un proyecto visual, y después estaba más la parte de investigación, que en aquel momento solo era todo un año o más, creo, que fue de marzo, varios meses, y yo decidí irme a la parte de investigación porque era lo que más me estaba como atrayendo y me veía bastante analítica y me gustaba mucho tener la interacción con los usuarios. Entonces, como excusa, tomé el tema del ecodiseño aplicado al packaging de vinos y nada, esto me dio la verdad la oportunidad de conocer un montón de técnicas, de entrevistas, de focus groups, de hacer shadowing, bueno, de varias técnicas que vamos sirviendo. Y después, por último, como hito, es que cuando terminé la facultad, todavía, repito, no se hablaba mucho de lo que era UX, y surgió una capacitación que daba Globant y que sigue dando en este momento, el Design Center, y acá fue donde pude entender un poquito más qué era el UX, digamos, aplicado también en productos digitales, ¿sí? Y a partir de ahí empecé a trabajar en diferentes empresas de desarrollo de software. Empecé trabajando en Flux IT, que es una empresa, una consultora de La Plata, donde estuve trabajando 2 años aproximadamente. Después me quería mudar a la Mar del Plata y sabía que había una sede de Globant, así que bueno, yo también conocía, empecé a trabajar en Globant, que también estuve 2 años, y actualmente estoy en Infosys, hará unos 8 meses más o menos, en el área de UX UI. Bueno, eso es un poquito de mí, y la idea era hablar un poco, bueno, de lo que es la experiencia de usuario, que como también vimos en la última charla los que estuvieron, la definición, digamos, de Norman, que es como el gurú de la usabilidad y de la experiencia del usuario, define esto, ¿no? Como todo lo que puede llegar a experimentar una persona, ¿sí? Sea un usuario, o le llamamos cliente, pero todo lo que experimenta, tanto en su vida como en un producto o en un servicio, ¿sí? Entonces, la idea es que ver un poquito de cuáles son, existen malas experiencias y que todos debemos tener diariamente, y esas experiencias que se llaman como las wow, porque producen como algún efecto de sorpresa en nosotros, y decimos, bueno, este producto o la persona que estuvo diseñando esto realmente pensó en lo que yo necesito o lo que me puede llegar a gustar. Traje algunos ejemplos de como malas experiencias, digamos. Esta es una imagen que fue a mí en la facultad cuando estaba en cuarto año, que estábamos haciendo toda la parte de diseño de experiencias de la gráfica en el entorno, ¿sí? Porque no olvidemos que tampoco la experiencia solamente es en productos digitales, sino en todo, ¿no? Lo que vamos experimentando. Y esta imagen fue donde realmente me hizo el clic, ¿no? Acá se ve claramente lo que fue diseñado, ¿sí? Y construido, pero sin pensar en lo que era la real necesidad del usuario. Y después traje un ejemplo de algo que me pasa constantemente, no sé si ustedes tienen algún producto con el que le pase, pero este es el estéreo de la camioneta de mi novio.
donde todo el tiempo me confundo, porque lo que tiene esto es que para mí tiene la información cruzada. Esta ruedita es para subir el volumen y para mutearlo está del otro lado, y esta ruedita para poder cambiar la radio está cruzado a esto que te va marcando como las radios que vos tenés como grabadas. Bueno, esto era como ejemplo de malas experiencias que podemos tener muchas veces con, no sé, lavarropas también y microondas. Y como buenas experiencias o esos productos o marcas que generan el efecto sorpresa, traje este ejemplo de Starbucks, bueno, que ya tiene años, ¿no? Como experiencia, pero creo que lo bueno que, más allá de esto que incorporó, decir, bueno, pongo el nombre en tu café, o te genero algún chiste o alguna frase para tener como un contacto con vos, también es el tema de los locales, ¿no? Cómo se extiende también a este local es en China, y donde no son franquicias totalmente iguales como McDonald's, que en cualquier lado del mundo es igual, sino que también analiza cuáles son el contexto de las personas que van a consumirlo, cuáles son sus hábitos, sus comportamientos, para que también eso sea personalizado. Y como último caso, bueno, el conocemos todos de Netflix, pero como también, por ejemplo, en este caso con algoritmos, nos puede ir previendo, ¿no? Que es lo que yo voy viendo y la misma película me la puede mostrar con una portada o con otra, dependiendo de cuáles fueron mis gustos. Entonces la idea es cómo generar o cómo lograr productos que tengan valor realmente para las personas. ¿Sí? ¿Hola? Se escucha, Nadia. Había uno desmuteado, ahí lo Perdón, pensé que me había ido. Porque acá la señal en el campo, viste, también a veces No, vamos bien, no te preocupes. Joya. Bueno, entonces la idea es cómo lograr productos que tengan valor para las personas. Y bueno, la idea es hablar de aplicar procesos de diseño que realmente se centren en ellas, ¿sí? No generar productos ni diseñar sin pensar en lo que realmente necesitan las personas, porque esto después no es usado y no tiene valor. Y lo que quería traer acá es que también tener en cuenta que nosotros lo que diseñemos no es que, o sea, obviamente si beneficia al usuario va a beneficiar al negocio, pero no podemos generar un producto que solamente sea usable, ¿sí? O que sea útil, digamos, para el usuario, porque esto tiene que tener una relación, ¿sí? Con la tecnología, que lo que nosotros diseñemos tiene que ser técnicamente, digamos, viable, y también tiene que ser factible para el negocio, ¿sí? Esto tiene que ser redituable para todos. Entonces, lo que acá realmente se genera cuando se da un cruce de estos tres aristas es un producto realmente viable, ¿sí? Que nosotros podemos salir al mercado con este producto y saber que vamos a tener un impacto positivo, ¿sí? En los usuarios y en el uso. Y bueno, hablando un poquito de las metodologías de diseño, tenemos el Design Thinking, que también estuvimos hablando en la última charla, que es un proceso de diseño iterativo, y lo que tiene de especial es que se centra en las personas, ¿sí? En las necesidades. Y tiene diferentes como etapas, podríamos decirle, donde primero empatizamos, ¿sí? Con el usuario, luego definimos y generamos una idea, la prototipamos y la testeamos, ¿sí? Y esto se genera como un ciclo iterativo constante que nos va a ayudar a ir generando nuestro producto. Pero para explicar esto un poquito mejor, yo lo que hice fue como adaptarlo también a lo que se llama el doble diamante, porque me gusta o sea, yo lo aprendí así, me parece bastante claro la graficación y cómo se conceptualiza, ¿sí? Entonces, en lo que se genera acá en los dos diamantes, como ven, son dos grupos, donde primero tenemos como la parte del problema y acá la parte de la solución. Entonces, si nosotros pensamos que partimos, ¿sí? De un problema, de una necesidad, nosotros tenemos que resolver algo, primero para resolverlo tenemos que entenderlo, ¿sí? Para que lo que nosotros vayamos a diseñar tenga un sustento. Entonces, primero tenemos como toda una etapa de entendimiento. Después de que llegamos a entender, definimos, ¿sí? Generamos una oportunidad, decimos, bueno, yo creo que esta solución es la que puede dar valor a las tres aristas que hablamos, desarrollamos una idea, ¿sí? Y después la entregamos, digamos, y se implementa esta solución. Para ir como desglosándolo,
esta primera etapa de entender es donde se genera la divergencia, digamos, donde nosotros tratamos de analizar todo lo que necesitamos, ¿sí? Los usuarios, los stakeholders, el mercado, todo lo que nosotros necesitamos para entender cuál es el problema. Y las técnicas que podemos llegar a tener yo traje algunas, acá hay un montón de técnicas, y tampoco la idea es verlas ahora en detalle, porque seguramente, bueno, con el ICSA y con las reuniones que vengan vamos a ir viendo cada etapa y quizás las técnicas más en profundidad, pero lo que tienen estos procesos de diseño iterativo es que te brindan un montón de técnicas. Como por ejemplo, bueno, lo que puede ser el benchmarking, que es analizar toda la parte del mercado, nuestra competencia, hacer un expert review, que es cuando existe algo, por ejemplo, si es un producto existente, nosotros podemos desde nuestro expertise, digamos, como diseñadores, poder hacer una revisión de lo que tiene, por ejemplo, el cliente actualmente y cuáles pueden ser las mejoras. Técnicas de shadowing o entrevistas con usuarios, ¿sí? Entrevistas contextuales. Y después la parte también de entrevistas con stakeholders, ¿sí? Para entender bien el negocio y cuál es su necesidad, y lo mismo de los mapas de actores. Y otra técnica, card sorting, que seguramente la conocen, donde muchas veces se necesita cuando hay demasiada información que necesitamos agrupar, necesitamos también entender el concepto, digamos, el entendimiento que tiene el usuario de cómo ordenaría ciertas cuestiones. Entonces, en esta primera etapa tenemos estas técnicas, y después cuando ya llegamos a un punto en el que investigamos un montón, que muchas veces nos encanta, ¿no? Hacer entrevistas, investigar y tener un montón de data, pero después la realidad es que hay que hacer un embudo, ¿sí? De esto y empezar a generar la convergencia, ¿sí? Que se da en estas dos líneas, y se empieza a definir y empezamos a detectar insights, ¿sí? De todo esto, hallazgos, que nosotros sintetizamos y generamos como una síntesis y podemos llegar a decir, bueno, acá tenemos una oportunidad. Las técnicas que tenemos, o que existen, no es que tenemos, existen para definir, y es para sintetizar, ¿no? Todo esto que analizamos, bueno, el mapa de empatía, donde nosotros podemos decir, bueno, yo hice un montón de entrevistas, pero ahora, ¿qué hago con todo esto? Bueno, el mapa de empatías es un gráfico que te ayuda a ir organizando, bueno, cuáles son los miedos de las personas, los deseos, cuáles son los comportamientos, y a partir de eso yo puedo detectar tipologías de personas, y después hacer la técnica de personas, donde inventamos, en base a lo que nosotros descubrimos, tipologías de personas. Como por ejemplo, no sé, puede ser de una misma persona, alguien muy tecnológico, y otro tipo de persona puede ser alguien que no tiene mucha experiencia con la tecnología, entonces tiene un montón de miedos que la otra persona no tiene. Pero para eso necesitamos contemplar a esas dos tipologías de personas y generar una experiencia, un journey map que contemple a estas tipologías. Bueno, la generación de escenarios, y después en lo que es más la parte de UI, en lo que son técnicas más de generar una personalidad al producto, ¿sí? De cómo va a ser ese producto, cómo le va a hablar al usuario, y el estilo que va a tener, ¿sí? En esta parte de definiciones donde se van generando este tipo de conceptos. Después, cuando ya acá planteamos y decimos, bueno, ok, de todo esto definimos y creemos que una solución y una oportunidad puede ser X. Bueno, empecemos a idear sobre esto que nosotros creemos que puede llegar a ser útil para el usuario, generemos ideas, ¿sí? Desarrollemos esto y otra vez se genera esta convergencia, ¿no? Acá generamos el embudo y llegamos a definir, y acá otra vez abrimos el espectro. Y para idear también tenemos un montón de técnicas de brainstorming, ¿sí? La lluvia de ideas o tormenta de ideas, workshop para generar codiseño, ¿sí? Diseñar con el cliente, con los usuarios, juegos de roles, storytelling, y después la generación de diseños conceptuales, ¿sí? De generar, hacer diseños, pero a nivel muy conceptual, muy a high level sería, y poder, bueno, plantear escenarios sobre esto y evaluar ideas, ¿sí? Hay un montón de técnicas, repito, estas son las que en general yo he utilizado y por eso las comparto con ustedes. Entonces, una vez que ideamos y tenemos una idea, bueno, lo prototipamos y lo testeamos, ¿sí? De toda esta ideación decimos, bueno, tenemos
pueden surgir miles de ideas, evaluamos cuál va a ser la mejor, y de ahí generamos un prototipo y lo testeamos, ¿sí? Con usuarios, para ver si realmente esto va a tener valor. Y volvemos a hacer una convergencia. Y en esta parte, bueno, tenemos todas las técnicas que tienen que ver con el prototipado, con los testeos de usuarios, con generar wireframes, y en la parte más de lo que sería UI, el style tile o mockups de pantallas claves, ¿sí? No de todo, no creamos que es toda una interacción, sino de pantallas claves como para poder generar un concepto de esto que nosotros decimos nuestro producto va a ser de esta forma y va a hablar de esta forma al usuario. Bueno, todas estas etapas que vimos y estas 4 etapas, lo que tienen de bueno es que son súper flexibles y adaptables, digamos. No es que tenemos que hacer absolutamente todas, sino que cada proyecto, ¿sí? Puede determinarnos que podamos aplicar ciertas técnicas y ciertas no. Y esto puede estar, digamos, como depender muchas veces de los tiempos, ¿sí? Que tenga cada proyecto, de la planificación que exista en ese proyecto, de si tuvieran en cuenta o no el equipo de diseño, que muchas veces pasa, o que empieza tarde, entonces muchas técnicas no hay tiempo para aplicarlas todas, entonces bueno, vamos como administrando estas diferentes metodologías que tenemos y vamos aplicando según el contexto. Y también muchas veces tienen que ver de la cultura y la madurez, ¿sí? Tanto de donde nosotros trabajemos como del cliente, ¿sí? Al que vamos a trabajar, en cuanto a metodologías ágiles, en cuanto a un proceso de diseño, ¿sí? Y bueno, para reforzar un poquito esto, que es bastante teórico de alguna forma, traje como para contarles un caso en el que participé de un proyecto, como excusa, como para poder pasar por estas etapas y entender un poquito mejor quizás las técnicas. El caso que les traigo es sobre un proyecto en el que trabajé cuando estaba en Globant, fue para una aseguradora de Perú, donde, bueno, fue un proyecto bastante grande que tuvo toda la parte, como una primera parte, digamos, de discovery, podríamos decirle, y después de desarrollo, ¿sí? La primera etapa, donde nosotros vamos y hacemos toda esta técnica que yo les comenté del doble diamante, y eso duró más o menos un mes, ¿sí? Donde nosotros estuvimos en el cliente, allá en Perú, y lo que teníamos que hacer era el rediseño de la web pública, del portal, de la web pública y de los portales privados. Y esto era para diferentes tipos de usuarios, ¿sí? Era para los usuarios personas como nosotros, que podemos llegar a contratar un seguro, para las empresas que contratan seguros para sus empleados, y para los brokers o agentes, que son las personas que venden seguros, ¿sí? Y la metodología que utilizamos fue Scrum, que después les cuento muy poquito, les voy a contar muy poquito porque la idea no es meternos muy de lleno en esto. Y fue un MVP, ¿sí? Un producto mínimo viable, que es el producto que nosotros consideramos que tiene las funcionalidades y los requisitos indispensables y mínimos para que nosotros podamos poner en el mercado y generemos valor para el usuario y después lo podemos llegar a seguir retroalimentando, ¿sí? Este proyecto, obviamente, bueno, yo no estuve sola, ¿no? Había un montón de gente en el equipo, que me parece que está bueno eso, entender que muchas personas y muchos perfiles son los que están trabajando y estamos iterando continuamente para llevar a cabo un proyecto de diseño, ¿sí? Con un proceso de diseño. Entonces, si volvemos a las etapas, ¿sí? Como les dije, la primera etapa era entender, la segunda definir, la tercera desarrollar y la última implementar, ¿sí? O entregar. Entonces, en esta primera etapa, nosotros lo que teníamos que hacer, imagínense que en una aseguradora existen 1000 seguros, seguros de salud, de vehiculares, seguros de hogar, bueno, y eso en la compañía, ¿sí? Está llevado a cabo por diferentes stakeholders. Entonces hicimos más de 19 entrevistas con todos estos tipos, acá hay un par de ejemplos, ¿sí? Pero bueno, con gente de atención al cliente, con la parte de las diferentes áreas de los seguros. También existía un equipo de diseño al lado de ellos, entonces también teníamos que entender cómo trabajaban la metodología. Y como ven acá lo que quise traer son imágenes donde, bueno, nosotros hicimos entrevistas, ¿sí? Pero como ven también
muchas veces se puede adaptar esto. La entrevista no es que solamente es un guión donde yo pregunto y espero que me respondan, sino que la idea es llevar un concepto de lo que nosotros queremos obtener, y también podemos incluir diferentes como tareas, ¿sí? En este caso era saber cómo veía el cliente de acá a 5 años o 10 años a la empresa en cuanto a innovación, ¿sí? Entonces le hacíamos como ordenar por prioridad de cómo veían ellos. Y bueno, acá puse la idea de que también habíamos hecho obviamente un relevamiento del mercado y de lo que ellos ya tenían actualmente, previo a hacer lo que sería el discovery. Y después también tuvimos las entrevistas con usuarios, que fueron entrevistas contextuales en el caso de las empresas, ¿sí? Vamos a las empresas, acá como ven una imagen de una de las metalúrgicas. Hacíamos las entrevistas, y después con los usuarios lo que hicimos fue como triadas, se le llaman, o workshops, ¿sí? Donde lo que hacíamos eran diferentes actividades para nosotros poder entender digamos, en este caso, acá era como, bueno, evaluar cuáles son los miedos que tienen las personas. Lo que nos pasaba mucho con la parte de seguro es que es un servicio totalmente intangible, ¿sí? No es algo, o sea, yo contrato un seguro, sea vehicular o de salud, y quizás no lo uso hasta que yo no tenga un accidente, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Uno dice, bueno, yo estoy pagando continuamente para este servicio, pero no tengo nada, o no tengo nada tangible, ¿sí? Entonces, bueno, entender cuáles eran sus miedos y frustraciones en cuanto a una contratación de un seguro X, no particular de este, ¿no? Del que estábamos nosotros haciendo el trabajo. Y después generamos como también un journey map ideal de, bueno, cómo sería para ellos la mejor experiencia al contratar y al utilizar un seguro. Y como ven acá también utilizamos el mismo tiempo para hacer un card sorting de lo que existía actualmente en la web pública y en el portal privado. Después de toda esta etapa de análisis, ¿sí? Que investigamos y tuvimos un montón de relevamiento, que fue una semana más o menos, cada etapa tuvimos una semana aproximadamente, pasamos a la etapa de definición, ¿sí? Donde todo esto que teníamos que hacer el embudo para llegar a una solución, para plantear digamos, un punto de partida que nos genere una solución. Entonces, bueno, acá aplicamos, como les comentaba, la técnica de mapa de empatía, ¿sí? Bueno, a partir de las entrevistas, generar post-it y empezar como a unificar, ¿sí? Bueno, esto tiene relación con esto, y acá pudimos como detectar diferentes tipologías de personas, tipologías de usuarios, ¿sí? Que acá traigo el ejemplo digamos, de la técnica donde se arma, bueno, esta persona tiene tal nombre, le damos una motivación. Es alguien inventado, pero que en realidad está basado en lo que nosotros habíamos analizado. Y después, sobre esto también generar el journey map y entender cuáles son los puntos de contacto, ¿sí? Los puntos de dolor que puede llegar a tener el usuario en cuanto a toda esta experiencia, y cuáles son los puntos que nosotros podemos detectar como de oportunidad, ¿no? Donde nosotros podemos decir, bueno, acá podemos generar realmente valor de tal forma. Esto, obviamente, digamos, no obviamente, pero lo que hicimos fue llevar todo lo que nosotros teníamos, como el journey map, decir, bueno, nosotros creemos que acá tenemos que trabajar. Esto hay que compartirlo también con el cliente, porque las necesidades de los usuarios tienen que también, como les comenté antes, digamos, entrelazarse con lo que necesita negocio y tecnología. Entonces se hace una priorización de ambos lados para saber en la etapa que sigue hacia dónde vamos a hacer el diseño, ¿no? La ideación. Entonces en la tercera etapa tenemos la etapa de desarrollo, ¿sí? De generar ideas, y acá lo que hicimos fue llevar a cabo un workshop de co-creación, donde todas estas personas que nosotros habíamos creado, ¿sí? Por ejemplo, no sé, aquellas personas que contrataban el seguro para sus padres mayores, o aquellas personas que contrataban para todos su familia. Bueno, lo que habíamos detectado lo compartimos con todo el equipo. Acá lo que estaban eran todo el equipo de stakeholders, no había usuarios en este caso. Y a partir de ahí, bueno, generar cuáles son las problemáticas que nosotros tenemos que dar solución, que detectamos en esta experiencia, en este Journey Map, y generar ideas.
Y bueno, ahí en el workshop se generaron diferentes ideas, que eso está buenísimo porque también podemos ver la visión o las expectativas que tiene el cliente sobre el producto. Y acá, como ven, las expusimos, cada grupo la expuso y contó cuál era la idea, y se generó como una votación para ver dónde, digamos, para dónde se encaraba. Y a lo último, en base a estas ideas, ¿no? Tenemos muchas ideas, después nosotros en la parte de diseño obviamente nos lo llevamos para evaluarlo y generamos en la última etapa, que es de entregar, donde hicimos prototipado y testeo, ¿sí? Hicimos todo prototipado para la parte del portal de personas, y este es el ejemplo para la parte de empresas, ¿sí? Y a nivel muy conceptual, como les comentaba antes, ¿sí? O sea, lo que nosotros habíamos analizado, decimos, bueno, creemos que va por este lado, creemos que tiene que tener este tipo de información, pero bueno, hay que testearlo y llevarlo a los usuarios para ver si realmente tiene valor o no. Y la realidad es que, bueno, pudimos testear ambos, ¿sí? Con ambos, con personas y con empresas, y muchas cosas que nosotros creíamos que tenían mucho valor, la realidad es que quizás el usuario priorizaba otras, entonces esto lo que generó es poder entender hacia dónde ir realmente después en toda la etapa de desarrollo. Y como entrega final, digamos, lo que fue el discovery de estas 4 etapas, se generó este diseño conceptual donde, bueno, también se le aplicó la UI, que después esto cambió, ¿sí? Después en la parte de desarrollo, pero bueno, se llega, lo que acá quería compartir es cómo con todas estas técnicas podemos llegar a tener una idea muy conceptual y compartirlas con el cliente. Bien, terminando esta etapa, ¿sí? Donde entendimos, ¿sí? Lo que teníamos que dar solución, definimos, ideamos una idea, generamos prototipos, los testeamos y terminamos con una idea conceptual de lo que iba a ser el producto. Y acá pasamos a una parte de implementación o de desarrollo. Muchas veces puede suceder que lo que es el discovery, donde yo voy y relego y genero una idea, puede quedar ahí o puede llevarse a cabo y desarrollarse realmente. En este caso, por suerte, se llevó a cabo, y con una metodología ágil de Scrum, que lo explico muy por encima porque la idea no es entrar en esto, pero sí lo que quería compartir es todo lo que nosotros generamos en esta etapa. Nos crea un backlog, ¿sí? Una cantidad de historias de usuarios, ¿sí? De funcionalidades, de requerimientos que nosotros sabemos que va a tener que tener nuestro producto, nuestro MVP, ¿sí? Para que pueda salir a la calle. Entonces se genera como todos estos requerimientos que se van tomando, ¿sí? Cierta cantidad por sprint. Y los sprints son como o sea, son etapas que comparten, por ejemplo, en general son 2 semanas o 3 semanas, pero siempre son ciclos iterativos que se van repitiendo, y lo que nos permite a nosotros es ir tomando de este backlog que podemos tener muy grande, ir trabajando, ¿sí? De a poquitas, iterar en el sprint activo que nosotros tenemos, e ir entregando parcialmente parte de lo que pueda ser el producto total. Entonces, como para dar cierre también a esta parte de desarrollo, que como muy a high level también, la idea es saber, digamos, que toda la parte que nosotros nos hagamos de diseño tiene que estar adelantado a lo que toma desarrollo, ¿sí? O sea, todas estas metodologías ágiles lo que hacen también, como se hablaba en la charla anterior, es que no es que construimos algo, diseñamos, que quizás podemos estar meses, lo desarrollamos y podemos estar, no sé, 2 años construyendo un producto, y recién cuando sale, ¿sí? a la calle el producto, sabemos el valor que tiene y todo lo que tarda. Acá la idea es que generamos en los sprints, ¿sí? Vamos iterando, diseñando, y seguimos en cada sprint, si nos da la oportunidad, iterando con los usuarios, ¿sí? Investigando cada funcionalidad que nosotros tenemos que resolver, generando ideas, prototipando y testeándolas, ¿sí? Entonces lo que esto genera es que diseño ya tiene esto cerrado, digamos, es la idea, y después, digamos, ya está para que en el mismo sprint, desarrollo lo tome. Bueno, esto seguramente hagamos otra charla, o seguramente los chicos organicen otra para ver un poquito más en desarrollo lo que es el trabajo en equipos, ¿sí? De productos digitales.
Y no sé cómo venimos de tiempo, creo que bien, pero bueno, Sí, la idea era perfecto, traer... seguí tranqui. Ah, dale, genial. Bueno, buenísimo. Otros casos, pero muy cortitos, este fue como el que me parecía como más completo y más claro como para poder compartir con ustedes. Otros casos que vi ahí como una experiencia a mejorar, y seguramente que sí. El caso de Credit Cop. Credit Cop fue mi primer proyecto cuando empecé a trabajar en productos digitales. Donde había que rediseñar el home banking de aquel momento, y lo que era, había usuarios para personas y empresas. Lo traje acá para compartir con ustedes porque también en un principio éramos 2 UX y después yo terminé sola en la parte más de desarrollo y soporte, y quizás no se daban los mismos escenarios que en el caso anterior, pero sí poder aplicar metodologías de testeo, ¿sí? De usuarios. Pudimos, estas personas, la PO, digamos, la Product Owner del proyecto, donde acá aprendí un montón en cuanto a los testeos de guerrilla también, porque al principio muchas veces pasa que en los proyectos está todo muy a full y sí, dale, hacemos todas las metodologías, y después la realidad es que el tiempo nos va consumiendo y esas cuestiones muchas veces se dejan de lado, pero nosotros no tenemos que dejar de aprovechar estas técnicas y hacerlas con las personas que tengamos más cercanas, ¿sí? Entonces yo recuerdo que hacía testeos con las personas que tenía de la empresa, que no conocían del producto, pero sí que utilizaban bancos. Entonces, bueno, se va como buscando la alternativa de poder testear y utilizar estas iteraciones para ir mejorando el producto. Otro caso también, el último caso, que es de RedLink, ¿sí? También acá tuvimos que rediseñar en realidad un sistema de recaudaciones. El proyecto anterior y este fue cuando estaba trabajando en Flux IT, que fue en los inicios de mi trabajo. El sistema de recaudaciones es cuando yo voy, vieron cuando van y pagan, bueno, antes se iba con la factura y se pagaba, o las personas mayores en general ahora, pago fácil o lo que sea. Bueno, ese sistema donde la persona te cobra es el sistema de recaudaciones. Y acá traje como ejemplo, nada más como una idea de lo que fue un workshop, ¿sí? Para poder entender cuáles eran los diferentes pasos que el usuario tenía que generar en este producto, y también analizar, generamos como un workshop de blueprint, donde analizábamos, bueno, en estos momentos, qué es lo que está pasando también en la parte de desarrollo, ¿no? En el sistema. Entonces, me parece que está bueno eso también, porque la idea es que no solo las técnicas de metodologías y de procesos de diseño que nosotros utilicemos, no es solamente para diseño, sino que también abarca a todo el equipo. Y muchas veces sucede que nosotros llevamos esto y la parte técnica dice, ah, buenísimo, qué bueno que está, pudimos entender un montón de cosas, y quizás después es la parte técnica quien viene y te dice, che, podemos hacer este workshop, o necesito entender esto, ¿qué podemos hacer? Entonces es como también llevar todas estas técnicas de diseño a todo el equipo. Y acá es una imagen de esto, son mis compañeras de diseño, donde también hicimos un taller de codiseño, pero como no en el caso como en el anterior, donde estaban los stakeholders y demás, sino que interno, porque no pudimos hacerlo con los stakeholders. Pero sí lo adaptamos a decir, bueno, esta es la problemática que le tenemos que dar solución, planteamos tipos de personas y generamos un workshop, ¿sí? de codiseño entre nosotros. Que eso también muchas veces sirve porque no podemos acceder a usuarios o a stakeholders o lo que sea, pero podemos entre nosotros mismos generar ideas. Siempre va a ser mucho más rico que no hacer nada, obviamente, ¿no? Y bueno, para ir cerrando, algunos tips o consejos, no sé cómo decirle, pero bueno, es que lo que creo que me surgió también de la última charla cuando estábamos hablando de, bueno, cómo hago, cómo puedo implementar alguna técnica. Y desde mi experiencia, lo que yo quería compartir con ustedes es que siempre proponer, nunca dejar de proponer, aplicar estas metodologías y estos procesos de diseño, y no tenerle miedo, ¿no? Es que quizás muchas veces, como hablábamos el otro día, ¿no? Vemos todo este doble diamante, el design thinking con un montón de fases,
Y la realidad es que podemos empezar de a poquito, ¿sí? En cada una de esas fases decir, bueno, aplico esta, pruebo esta. Y la idea es que uno va probando y las va adaptando según el contexto y la necesidad que tenga cada uno en el proyecto. Pero siempre proponer utilizarlas, ¿sí? Después tener siempre curiosidad, nunca, muchas veces por, no sé, la vorágine de los proyectos o porque no dan los tiempos, no tenemos, nos dicen, bueno, necesitamos esto ya. Ok, pero déjame entender, ¿sí? Como no, siempre utilizar ese tiempo para decir, yo necesito entender qué es lo que voy a resolver, porque si no, uno sabe que eso no va a tener éxito, o que después va a haber retrabajo, ¿sí? Entonces, bueno, no perder esta curiosidad en cuanto a lo que tenemos que resolver. Y después otro como consejo es tener autonomía. Muchas veces quizás, no sé, no se nos da el escenario ideal para poder plantear todas nuestras técnicas, pero sí lo podemos hacer propio, ¿sí? En nuestro nuestro propio proceso de diseño, generar técnicas, ¿sí? Bueno, decir, bueno, no, yo para testear lo voy a hacer de esta forma, voy a utilizar al usuario ahora en cuarentena, que es re difícil, como hablábamos el otro día. Bueno, ok, puedo llamar a alguien, compartir mi diseño con alguien, tratar de iterarlo siempre, y tener autonomía en eso, ¿no? En decir, bueno, yo lo voy a hacer igual, ¿sí? Tengo este tiempito, tengo 2 horas, voy y lo hago. Y como último, empatizar, que me parece que es una palabra que en diseño y centrado en las personas lo utilizamos un montón, pero no solo para los usuarios, sino también para todo el equipo en el que nosotros trabajamos, para el equipo, para el cliente, para todos, ¿sí? Siempre empatizar, y de esa forma creo que vamos a lograr entender en cada caso a las personas con las que compartimos estos procesos, y también evangelizar o contagiar, como decíamos el otro día, lo bueno que tiene el diseño centrado en las personas, y convencer y hacer entender a la gente que realmente esto da valor, ¿sí? Y bueno, como último, dejo algunos libros que son los que a mí o sea, hay un montón de bibliografía, de hecho podemos compartir, seguramente podemos compartir el link que tenemos de Ixta, pero son algunos libros que a mí me interesan y me parece que están buenos para empezar, más en todas estas metodologías de diseño. Y bueno, cualquier cosa, digamos, creo que todos los tenemos en PDF, y quien quiera empezar como a incursionar en esto puede empezar a leer, ¿sí? Y bueno, eso era todo. No sé, bueno, ahora creo que pasamos a las partes de preguntas. Y gracias.